Palabra de Dios ahí en el Salmo 147. Le damos lectura únicamente al versículo 1, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Salmo 147, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad, dice a Dios, porque bueno es cantar salmos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es suave y hermosa la alabanza. Aleluya. Vamos a entonar, hermanos, el coro número 5 que dice: alabad a nuestro Dios en su santuario. Estamos en su santuario y por eso le alabamos, le adoramos y le amamos, porque Él nos amó primero. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alábenle con todo su corazón. Amén. Usted y yo respiramos, hermanos, respiramos, gracias a Dios. Solo cuando ya nos llame a su presencia, pues alabaremos también allá en el cielo. Vamos a entonar otro coro, número 57, que dice: en esta reunión Cristo está. Vamos a hacer, antes de entonarlo, una oración, hermanos. Bueno, yo creo que Él está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea el Señor, mi Dios todopoderoso. Sabemos y estamos seguros, Señor, que en esta reunión tú estás con nosotros, Señor. Podemos sentir tu hermosa presencia, Padre bendito, porque tú lo dijiste, Señor, en tu palabra, que donde dos o tres congregados, Señor, que tú estarías, Padre bendito. Y aquí habemos más de dos, más de tres, Señor. Gracias, Padre amoroso.
Toma nuestras vidas, Señor. Abre y limpia nuestras gargantas, Señor, para cantarte, para alabarte, para bendecir tu precioso nombre, Señor. Derrama de tu hermosa presencia. Si alguno de mis hermanos viene cansado, que tú quites todo lo que él pueda sentir, todo cansancio, todo lo que estorbe en nuestras vidas, en nuestro ser, Señor. Quita todo cansancio, Padre bendito. Que no nos distraigamos, Señor, que alabemos tu nombre con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor maravilloso. Todo esto te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Coro 47 dice: en esta reunión Cristo está. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. En esta reunión Cristo está. Él ha prometido así. Con los hombres el nombre señales haré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Espíritu me hace amar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo amén. Él ha prometido así. Con los hombres el nombre señales haré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Espíritu me hace amar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Espíritu me hace cantar. Aleluya, gloria a Dios. Y podemos sentir que Él está con nosotros. Dice: su espíritu me hace cantar. Aleluya. Entonaremos el himno 109 que dice: qué bello es estar en los brazos de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bello es estar en los brazos de Jesús. Que conoces pasar de tinieblas a la luz. Amar siempre amar al que no
bueno, ese es el deseo del corazón, que llene cada vez más y más de su santo amor, ¿verdad? No puede estar triste un corazón que ama a Cristo. No puede estar triste, ¿verdad, hermanos? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno número 133 que dice: aquí está mi Jesús. ¿Usted lo cree, hermano? Él está aquí. Dice: si vienes triste o cansado, dale tu carga al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Verdad, hermanos? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno 183. Lo entonamos, por favor, lento, hermano. Cerca de ti yo voy, Señor. Cerca de Él no hay temor, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice este canto, aleluya. Amén, aleluya. Contigo
castillo fuerte, es nuestro escondedero también, ¿verdad, hermanos? Vamos a decir nuestro texto para dar de lo mucho que nuestro Dios nos da, amados hermanos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Para esto vamos a entonar el himno 216 que dice: sálvame, oh Dios. Que nos salve, ¿verdad?, de toda tentación, que nos salve. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alábale, hermano, mientras vida haya en nuestro ser, alabémosle. Sálvame, oh Dios, de toda tentación, porque en la muerte yo te alabaré. Cuando mis días se acaban y al polvo tornaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorre tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador. Ciertamente el bien y la bondad me seguirán los días que more aquí. Confortarás mi alma y yo te alabaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorre tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador. Tú eres fiel, inmenso en amor, perdonarás el hombre la maldad. Anhelas vernos salvos, grande es tu bondad. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorre tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador. Te alabaré por siempre, mi Jesús, porque tu gracia ya me perdonó y con tu sacrificio me has dado salvación. Soy arcilla, soy lodo en tus manos, miserable de mí sin tu amor. No se acorre tu mano, Cristo, Cristo mi Salvador. Aleluya, gloria a
sacrificio que el Señor dio, como lo veíamos, ¿verdad? Ese hermoso sacrificio, por su gracia ya nos perdonó y somos salvos. Para dejar este lugar, quiero entonar con ustedes, hermanos, para la honra y gloria de Dios, el coro número 3 que dice, al estar en la presencia. Y así oramos por la palabra. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro
que tú has hecho, porque por medio de ese sacrificio nosotros podemos ser salvos, bendito Dios. Y que así sea, Señor, hasta el último día de nuestra vida, que podamos entrar a tu hermosa presencia, Padre bendito. Ayúdanos a seguir fieles, a estar siempre en tu camino, Padre bendito. Que nos separará de ti, Señor, que no nos separe nada, ni angustia, ni nada, Señor, porque más que en esto somos más que vencedores, por medio de Juan nos amó, que eres tú, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Toma la vida de tu siervo, Señor. Dale mucha sabiduría de lo alto, Señor. Y que esta palabra la atesoremos muy dentro de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor en esta tarde por esta bendición que hemos tenido, poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, que el Señor sea en su vida y podamos, hermanos, seguir, continuar alabando el nombre de nuestro Dios siempre, dándole a Él la gloria y la honra. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan y continuamos, hermanos, con este hermoso Evangelio, lo que el Evangelio de Juan nos enseña. Y vamos a ver en esta tarde, con la ayuda del Señor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 25. Y vamos a ver, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esta enseñanza, a lo que el Señor Jesucristo habló, enseñó, para la gloria y honra de su nombre. Dice la Sagrada Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece, a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Vamos a ver, hermanos, esta porción, este pasaje de la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Esta es la parte final de este Evangelio, de este capítulo 15 del Evangelio, y en ella vemos, hermanos, una verdad que, bueno, usted ya lo puede ver en el título de este pasaje. Antes del pasaje ahí hay un título
en esa frase, en esas palabras, vemos lo que el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y una realidad, hermanos, una verdad que es muy pocas veces es considerada, pocas veces, hermanos, es observada, es vista, es tenida en cuenta, es enseñada acerca de lo que en este caso el mundo, la manera en la que el mundo iba a tratar, en este caso en primer lugar a los discípulos, pero por extensión, hermanos, también la manera en la que el mundo nos ha de tratar a cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, es algo que se puede ver a lo largo de la historia de la iglesia, desde que ahí en Pentecostés el evangelio empezó a ser anunciado, desde que vemos en Pentecostés cómo el evangelio inicia, porque el Señor Jesucristo les dijo: me seréis testigos. Entonces ese ser testigos inicia en ese momento, esa labor inicia en Pentecostés, y vemos que a partir de ese momento, cuando el evangelio se empieza a anunciar en Jerusalén, Samaria y en los alrededores, vemos, hermanos, que en todo esto la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha enfrentado oposición. Y no lo vemos nada más, hermanos, en los evangelios, no lo vemos únicamente, hermanos, en el resto del Nuevo Testamento, hermanos. Todo aquel que quiera, dice la palabra de Dios, vivir piadosamente, padecerá persecución. Esto es algo, hermanos, que vemos a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la Sagrada Escritura. Todo aquel que es fiel a Dios, todo aquel que le busca, todo aquel que hace justicia conforme a la voluntad de Dios, padece ese tipo de persecución. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos en el pasaje que veíamos en Mateo 23, ahorita este pasaje viene a mi mente con respecto a esto que les estoy diciendo, la verdad de cómo la iglesia a lo largo de la historia ha sido perseguida desde el Antiguo Testamento, hermanos, hasta el Nuevo, hasta nuestros días. Por eso el Señor Jesucristo les dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, diciéndoles a los líderes religiosos: les voy a enviar hombres que les hablen, que les prediquen. Y eso inicia, hermanos, lo bueno, lo vemos desde Pentecostés en adelante, la predicación que se llevó a cabo. A ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vean lo que dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Vean, hermanos, cómo el Señor Jesucristo aquí les dice a los falsos lo que decíamos en aquel domingo cuando hablábamos de Mateo 23, cómo el Señor Jesucristo califica con la misma actitud, pone en el mismo, de un mismo modo, vamos a decirlo así, la actitud de los líderes religiosos con la actitud de todos aquellos que persiguieron, dice el pasaje, a los de sangre justa, cuya sangre fue derramada sobre la tierra, dice el pasaje, y habla desde la sangre de Abel. Desde Abel, hermanos, dice el pasaje, hasta la sangre de Zacarías. Y nosotros vemos todo eso, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaron todos aquellos que buscaron de Dios, que le fueron fieles? Que vemos también en el Nuevo Testamento, hermanos, persecución. Fueron aborrecidos, fueron menospreciados, fueron rechazados. A unos mataron, dice el pasaje, a otros crucificaron, a otros azotaron en las sinagogas, a unos mataron en el templo, a otros mataron delante del altar. Ahí en Hebreos también, ahorita viene también este pasaje, hermanos, a mi mente, Hebreos capítulo 11, cómo habla, hermanos, de todos aquellos
fieles, todos aquellos hombres de fe, hermanos, que vemos en el Antiguo Testamento, y Hebreos, hermanos, reconoce la fe de estos hombres. Vemos cómo muchos de ellos padecieron persecución. Vemos a José, vemos a Moisés, vemos, hermanos, más adelante a los profetas, a cada uno de los profetas. Versículo 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vean, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, esto es, los fieles del Antiguo Testamento, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Vean el 36. Otros experimentaron vituperios, otros fueron azotados, más de estos y a más de estos prisiones y cárceles. Dice el pasaje, continúa diciendo, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vean, en todos estos que habla de hombres de fe, hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento, y nosotros, hermanos, hay algo en común: una misma esperanza. Dice el pasaje ahí, proveyendo el Señor algo mejor para nosotros, proveyendo para nosotros, hermanos, algo mejor que fue a lo que ellos se les prometió. Dice el pasaje, todos ellos, por ser fieles al Señor, hermanos, fueron perseguidos, fueron llevados a la muerte, fueron, hermanos, puestos en aflicción muchos de ellos. Por eso vemos, hermanos, en este pasaje la importante enseñanza que es para nosotros de cómo el mundo, e incluso, hermanos, aquellos que incluso dicen conocer al Señor, reaccionan, se oponen, tratan a aquellos que son fieles al Señor. Eso lo vemos, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, como lo viene mencionando el pasaje, y bueno, lo podemos ver en muchos ejemplos. Lo que hicieron con Jeremías, lo que hicieron, hermanos, con el profeta Elías, lo que hicieron, hermanos, con cada uno de los profetas al menospreciarlos, al perseguirlos, y bueno, lo veíamos en la parábola de los labradores malvados. Ahí en la parábola veíamos cómo Dios en su misericordia les enviaba mensajeros. ¿Y qué hicieron con todos ellos? Los mataron, los llevaron a la muerte, incluso al hijo del dueño de la viña. Vemos, hermanos, entonces, que para el creyente, para aquel que es fiel al Señor, hay una cosa que tiene por cierta y debe tener presente: va a enfrentar oposición. Hechos 4 del 1 al 3, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, saduceos, vean, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos que iban a hacer e hicieron a partir de Pentecostés? Me seréis testigos. ¿Y qué es lo que les molestó a estos hombres, saduceos, hombres del templo, por lo cual aborrecieron a estos cristianos resentidos de enseñar al pueblo? Y lo vamos a ver, hermanos, el día domingo en la escuela dominical, en Mateo capítulo 3, cómo Juan el Bautista, hermanos, el ministerio de Juan fue predicar las buenas nuevas.
Eso, hermanos, no es agradable al mundo y nos va a traer dificultad cuando predicamos la verdad. Dice el pasaje, y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. A ellos les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Qué les pasó a estos hombres que cumplieron con el mandato del Señor Jesucristo? Fueron puestos en la cárcel. Y aquí dice el pasaje, si el mundo os aborrece, el mundo los va a aborrecer. El Señor Jesucristo, hermanos, aquí está advirtiendo lo que el mundo va a hacer con nosotros, el sistema del mundo. Todos aquellos hermanos que no conocen al Señor, ¿qué es lo que harán con nosotros? Nos van a aborrecer. Hechos capítulo 5 también dice, versículos del 17 al 18, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, sacerdotes, hombres del templo, líderes religiosos, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El ejemplo, hermanos, que más resalta, vamos a decirlo así, en los primeros años de esta labor, hermanos, en el libro de Hechos, uno de los momentos que más se resaltan es lo que ocurrió con Esteban. Ahí en Hechos capítulo 6 se nos habla cómo él con audacia predicaba el evangelio. Esto resultó en que fuese arrestado, juzgado injustamente por el Sanedrín y murió lapidado. Esto es algo, hermanos, esto que mencionamos es lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Es la realidad de lo que Cristo dijo a sus discípulos. El mundo os va a aborrecer. Sabed que a mí también me ha aborrecido. Ustedes van a ser aborrecidos por el mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y eso, hermanos, es algo que, insisto, vemos a lo largo de la Sagrada Escritura para todo aquel que es fiel al Señor Jesucristo. Le sigue, le busca, permanece fiel y hace su voluntad. Padecerán persecución, serán aborrecidos. Y lo vemos a lo largo de la historia, hermanos, cómo la iglesia ha padecido persecución por parte, en primer lugar, de los judíos de aquel tiempo, los líderes religiosos, la secta de los saduceos, los fariseos, el sumo sacerdote, persiguiendo a los cristianos. Pablo, como uno de aquellos que les aborrecía y les llevaba a la cárcel, les llevaba para ser entregados. Y como Cristo, hermanos, nuestro Salvador, alcanzó a este hombre Pablo. Vemos, hermanos, cómo aún a pesar de la persecución, el Señor estuvo con su pueblo. El Señor estuvo con los suyos. Y eso es algo que va a ocurrir, ha ocurrido y ocurrirá, hermanos, en la vida del cristiano. Padecerán, serán aborrecidos por parte del mundo. Serán aborrecidos, hermanos, porque eso es lo que el mundo hace con todo aquel que busca fielmente al Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también os ha aborrecido. Pero el versículo 17 es hermoso. Os mando que os améis unos a otros. Y escribía en este pasaje un hermano, vean, a mí me llamaba la atención lo que este hermano escribía, porque lo que el Señor está a punto de decir es un panorama de dificultad. Pero el hermano dice, con respecto al versículo 17, frente al odio del mundo, frente al aborrecimiento del mundo, frente a la persecución del mundo, vean, los discípulos, los que siguen a Cristo, se necesitarán desesperadamente los unos a los otros. ¿Dónde, hermanos, es donde usted y yo encontramos ese refugio? Que usted y yo sabemos que estamos en ese mismo sentir, en ese mismo ánimo, en esa misma labor de cumplir lo que el Señor Jesucristo hizo.
con los mismos discípulos, la misma iglesia. Por eso el Señor dice, estos mando, es importante esto, que os améis los unos a los otros. Va a venir tiempo de dificultad, va a venir tiempo de prueba, va a venir tiempo de lucha para todos ustedes. Pero por encima de todo eso, ámense los unos a los otros. Eso es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, quiere para su iglesia, quiere para cada uno de nosotros. Y en el versículo 18 lo dice, si el mundo os aborrece. Versículo 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo, hermanos, aborrece a todo aquel que es de Cristo, porque aquel que es de Cristo, hermanos, como consecuencia, no es parte del mundo. Aquel que es de Cristo no es parte del mundo y el mundo le aborrece. Mundo, hermanos, aquí habla del sistema pecaminoso, del sistema maligno del mundo, del sistema corrupto del mundo, del sistema, hermanos, que es conforme a todo aquello que es el sistema del mundo es contrario completamente a lo que el Señor nuestro Dios ordena en su palabra. Está conformado de todas aquellas personas que no han sido regeneradas, de todos aquellos que no le han entregado su vida al Señor. Y es Satanás, hermanos, el dueño de todos ellos. Es Satanás el que controla ese sistema y busca alimentar ese sentir de persecución, hermanos, de aborrecimiento a todo aquel que es fiel al Señor Jesucristo. Pues Satanás, hermanos, odia al pueblo de Dios. Satanás odia a la iglesia de Cristo. Satanás, hermanos, odia a la iglesia que el Señor Jesucristo ha lavado y comprado con su preciosa sangre. Y somos, todo aquel que es fiel al Señor es blanco, hermanos, de esos ataques. Dice Primera de Pedro 5:8, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también dice, hermanos, en el evangelio, en la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. El enemigo acecha. El enemigo, como león rugiente, busca a quien destruir. El mundo nos aborrece porque no somos del mundo, no somos de ellos. Vean lo que dice, hermanos, Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, que ilustra muy bien, hermanos, lo que el Señor Jesucristo está diciéndole aquí a sus discípulos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, vean. Y toma un ejemplo del Antiguo Testamento, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vean, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta el apóstol Juan. Responde, porque sus obras eran malas. Las obras de Caín eran malas y las obras de Abel, su hermano, eran justas. ¿Por qué el mundo, hermanos, nos aborrece? Porque las obras del mundo son malas y las obras del creyente son justas. Lo que le pasó a Abel, con respecto a lo que le pasó a Abel, lo que Caín hizo con Abel, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso yo les decía, hermanos, al principio, esto no es nuevo. Esto ha pasado a lo largo de la historia bíblica y seguirá pasando. Así como Caín aborreció a su hermano porque sus obras eran malas, su corazón era malo y lo mató, lo hizo porque su hermano era justo, porque su hermano amaba a Dios. Si el mundo nos aborrece, hermanos,
es porque amamos a Dios. Si el mundo nos va a aborrecer, es porque seguimos a Dios, porque no somos del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El incrédulo, el que es del mundo, está cómodo con los que son del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. El mundo ama a los suyos. Es como si dijera, hermanos, vean, si fuerais del mundo. Pero entre paréntesis la declaración es, pero ustedes no lo son. Los del mundo aman a los suyos, pero ustedes no son del mundo. Si fuerais del mundo, pero ustedes no son del mundo, porque son mis discípulos. Vean, hermanos, que no hay un término medio. No hay una circunstancia, no hay una vida que pueda decir, yo soy del mundo, pero también soy de Dios. No hay alguien que pueda vivir de esa manera, hermanos. El que es del mundo ama, el que es del mundo es amado por el mundo. El creyente, hermanos, está apartado del mundo, sigue a Cristo, es fiel al Señor. Ustedes no son del mundo, dice el Señor. Los discípulos, hermanos, son aquellos que han sido apartados del mundo. Son aquellos, hermanos, que buscan agradar al Señor. Y cuando dice aquí, el mundo amaría lo suyo, esta palabra amor, hermanos, es una palabra que se traduce como que es diferente al amor que Dios tiene por nosotros. El amor que Dios tiene por nosotros es un amor que busca el beneficio nuestro. Es un amor que se entregó hasta la cruz para nuestra salvación. Sin embargo, hermanos, el amor del cual habla aquí, que es el amor del mundo para con los suyos, el amor que hay entre los del mundo, esa simpatía, ese agrado, habla, hermanos, de un amor que bueno, ya lo mencioné, que simpatiza. Es un amor, hermanos, en el cual es como que me agrada porque es del mundo, me agrada porque es de los suyos. Yo me siento cómodo con él porque es de los míos, vive como yo, actúa como yo, es como yo. El mundo, hermanos, ama a los suyos porque viven de la misma manera, viven en el mismo sentir, viven, hermanos, lejos del Señor. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta palabra elegir, hermanos, ya la vimos, hermanos, versículos anteriores, cuando dice en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Recuerden, hermanos, que ahí hablamos de cómo el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, les hizo el llamado. El Señor Jesucristo llamó a sus 12. Bueno, en un mismo sentido es esta palabra. Antes yo os elegí del mundo, yo os llamé para que salgan del mundo, para que estén lejos del mundo, para que no formen más parte de ese sistema. El cristiano, hermanos, ha sido llamado para estar lejos del sistema del mundo, no vivir como los del mundo, sino ser luz y sal de esta tierra. El cristiano, hermanos, ha sido llamado para vivir en santidad. Por eso el mundo dice, os aborrece. Por eso el mundo nos menosprecia. Por eso el mundo, hermanos, nos persigue. Porque no somos del mundo. El mundo os aborrece. Pero dice, hermanos, también, ¿por qué el mundo aborrece al creyente? Ya veíamos, hermanos, en primer lugar, que el mundo aborrece al creyente porque el creyente no es parte del mundo, no forma parte de los del mundo. Pero también vemos, hermanos, que el mundo aborrece al creyente, menosprecia al creyente porque el mundo menosprecia al Señor Jesucristo. Le ha rechazado. Vean lo que dice el versículo 18 al final. Sabed, dice Cristo, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y lo vemos, hermanos, en el libro de Hechos. ¿Quiénes fueron los que aborrecieron al Señor Jesucristo? Escribas y fariseos. Los líderes religiosos del pueblo judío. Bueno,
¿Quiénes fueron los que persiguieron a los que predicaron en el Evangelio en el libro de Hechos? Los escribas y fariseos. Vean lo que dice el Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Los que aborrecieron, llevaron a la cruz al Señor Jesucristo y le menospreciaron, son los mismos que vemos en el libro de Hechos persiguiendo a los discípulos. Dice el Señor, a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El cristiano no debe sorprenderse, hermanos, cuando es aborrecido, cuando recibe menosprecio de parte del mundo, pues el cristiano recuerda que con Cristo hicieron lo mismo. Si a Cristo, hermanos, lo aborrecieron, nosotros no podemos esperar algo menor a eso. Seremos aborrecidos por los del mundo. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, antes que a ustedes. Conmigo hicieron lo mismo, dice el Señor Jesucristo. Juan 5:16 dice que los judíos perseguían a Cristo y procuraban matarle. Ese mismo pasaje en el versículo 18 dice, Juan 5:18, los judíos aún más procuraban matarle. Juan capítulo 7, versículo 1 dice, los judíos procuraban matar al Señor Jesucristo. Ese mismo capítulo 7, versículo 32 dice, principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que prendiesen al Señor Jesucristo. Y más adelante vemos cómo tomaron piedras para arrojárselas a nuestro Salvador. Ellos planearon matarlo. Al final lo arrestaron, lo humillaron, gritaron que él fuese crucificado, lo golpearon, lo azotaron y lo llevaron a la cruz, rechazando al Señor Jesucristo. Bueno, dice el Señor Jesucristo, lo mismo hará con ustedes. Lo mismo les va a pasar a ustedes. Y lo mismo les pasó, hermanos, a los discípulos. Fueron aborrecidos y muertos cada uno de ellos, siendo perseguidos por ser fieles al Señor. Lo mismo, hermanos, pasará con todo aquel que permanezca fiel al Señor, le siga, le sirva, le busque con todo su corazón, hermanos, y haga su voluntad. Y hoy, hermanos, no es muy distinto, no es muy diferente a lo que pasaba en aquel tiempo. Hoy, hermanos, bueno, en aquel tiempo la persecución, podemos ver cómo era un tipo de persecución donde físicamente los cristianos, bueno, eran llevados a la muerte, eran golpeados, eran agredidos. Hoy en muchos lugares vemos algo parecido, vemos algo de una manera similar. Pero hay países, hermanos, donde quizás no vemos eso, pero vemos otro tipo de persecución. Una persecución, hermanos, que busca atacar la fe del creyente. Una persecución, hermanos, que va en contra de los principios que la palabra de Dios nos enseña. Una persecución, hermanos, que busca hacer que el creyente atienda menos a lo que dice la Sagrada Escritura y atienda a otro tipo de cosas. Una persecución, hermanos, que busca debilitar la fe del creyente. Busca, hermanos, hacer que nuestra mirada esté puesta en otras cosas y no en Cristo. Una persecución, hermanos, que busca hacer por medio de ideologías, por medio de programas, por medio de enseñanzas, por medio, hermanos, de leyes que se permiten, que se aprueban, hermanos, buscan hacer que el creyente esté cada vez más y más restringido en lo que pueda hacer y practicar, enseñar, decir. Una persecución, hermanos, que quizás ahorita no estamos padeciendo, pero debemos tener presente que va a incrementar y se va a hacer más presente, se va a hacer más clara. Y ahí es donde usted y yo, hermanos, hemos de recordar. Versículo 20, acordaos, dice el Señor Jesucristo, acuérdate, cuando venga la persecución, cuando venga el ser menospreciados, cuando venga la dificultad, acuérdate.
Vean, hermanos, cómo el Señor nos enseña. Él quiere que lo tengamos presente. Él quiere, hermanos, que usted y yo permanezcamos firmes en esta verdad. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acordaos de lo que les he enseñado. Claro, hermanos, que cuando viene la dificultad a alguien, el menosprecio por parte incluso de la misma familia, el menosprecio incluso por parte de los cercanos, la persona que no ha sido enseñada en lo que el Señor Jesucristo dijo, en lo que Él habló, obviamente no va a recordar, obviamente no lo tiene presente porque no lee la Escritura. En esa persona va a haber desánimo. Pero el desánimo no es, hermanos, porque Dios no ha sido fiel. El desánimo es por falta de conocimiento. Pero cuando venga esa dificultad, esa persecución, usted y yo, acordaos de la palabra que Él nos ha dicho. Acordémonos de lo que dice el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? El siervo no es mayor que su Señor. ¿Quiénes somos los siervos? Son nosotros, hermanos. ¿Quién es el Señor? Cristo, nuestro Salvador. Acuérdense de lo que Él dijo. El siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El siervo no es mayor que su Señor. La palabra que el Señor Jesucristo menciona aquí, es importante que usted y yo la tengamos presente en esos momentos de dificultad, cuando somos menospreciados, perseguidos o aborrecidos. Cuando usted y yo, hermanos, tengamos que decidir entre ser fieles al Señor o agradar a los demás. Cuando usted y yo, hermanos, tengamos que decidir entre ser fieles a la verdad de la Sagrada Escritura o ceder a lo que el mundo dice y enseña. Persecución, hermanos, que vendrá. Y usted y yo podremos librarnos de ella, dándole la espalda al Señor y volviéndonos al mundo. Pero cuando eso ocurra, hermanos, la persecución venga, recuerde la palabra del Señor, recuerde lo que Él os ha dicho, recuerde lo que el Señor dice: el siervo no es mayor que su Señor. Esto ya lo dijo, hermanos, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 16. Cuando el Señor Jesucristo habló del ejemplo de humildad y amor que debe de haber entre nosotros. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí el Señor, hermanos, lo aplicó diciendo: así como yo tengo una actitud de humildad y sencillez, ustedes también la deben tener. Yo les he dado ejemplo de esta actitud. Yo les he dado ejemplo de esto. Bueno, el Señor vuelve a mencionar esas palabras, pero ahora, ¿cuál es la aplicación? Así como a mí me persiguieron, me aborrecieron, me menospreciaron, ustedes deben de esperar lo mismo. Deben de esperar algo similar, ser perseguidos. Pero muchas veces se quiere evitar la persecución, como si fuese algo, hermanos, ajeno a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso al principio yo les decía, hermanos, yo creo que esta es una de las enseñanzas menos tocadas, menos mencionadas, de las que menos se enseña. Usted y yo debemos considerar esto. Así como Cristo fue perseguido, aborrecido, usted y yo, hermanos, no esperemos algo distinto, no esperemos del mundo una actitud diferente. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán. Y los discípulos debían seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en humildad y sencillez, como dice Juan 13, pero también el ejemplo de Cristo, que se hizo obediente. Vean lo que dice, hermanos, Primera de Pedro 2, 21. Vean lo que dice la palabra del Señor en ese hermoso pasaje, hablando acerca de la actitud que debemos tener, y nosotros, imitando a nuestro Señor,
Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿cuál es la actitud ante el aborrecimiento, el menosprecio? Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si usted y yo, hermanos, sufrimos y lo soportamos, no nos sorprendamos. Ay, es que estoy sufriendo, pobrecito de mí. Ay, es que estoy padeciendo, pobrecito de mí. Lo voy a subir a las redes para que todos vean cómo estoy sufriendo y padeciendo. No, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, está siendo aprobado no por los otros cristianos, por Dios. Buscamos la aprobación de Dios, hermanos, no de los demás, no del otro, no de lo que digan de nosotros. Buscamos ser aprobados por Dios, nuestro Salvador, pues para esto fuisteis llamados. Dijo el Señor Jesucristo, y me seréis testigos. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser testigos. Y la palabra ahí testigos, hermanos, es la palabra que se usa para hablar de mártires, de aquellos que siguen al Señor y entregan su vida, dan su vida para la obra del Señor, para que sean aprobados delante de Él, para agradar, hermanos, al Señor, hacer su voluntad. Son esas vidas, hermanos, dispuestas a ser fieles al Señor hasta el final. Y dice este pasaje, para esto fuisteis llamados. ¿Quiénes? Todos nosotros. Para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo. Su ejemplo en cuanto al padecer es la actitud, las pisadas que debemos seguir. Cristo padeció, nosotros padeceremos. ¿Cuál es el ejemplo del Señor para que sigáis sus pisadas? La actitud que Él tuvo. ¿Cuál es esa actitud? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Incluso cuando Cristo fue martirizado, Cristo fue golpeado, Cristo fue llevado a la cruz, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién? Incluso en la cruz, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Quién? Cuando padecía en la cruz, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién? Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí está, lejos del mundo, separados del mundo, muertos al pecado, lejos del pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y dice del Señor Jesucristo también, como oveja fue llevada al matadero, delante de sus trasquiladores, delante de sus verdugos, enmudeció y no abrió su boca. No se quejó. Él fue aprobado por Dios, y nosotros, hermanos, tenemos en Él ejemplo para que sigamos sus pisadas. En cuanto a esa actitud, hermanos, que usted y yo debemos tener. No recuerdo ahorita el pasaje en Hechos, pero habla de ese momento cuando los discípulos fueron golpeados. Y dice la Sagrada Escritura que salieron de ese lugar gozosos, porque se tuvieron por dignos de ser humillados, de ser perseguidos como su Señor. Hermanos, esto es algo, yo creo, paradójico, contradictorio, porque por un lado están los discípulos que Pedro se acobardó, todos ellos huyeron, y después los vemos fieles a Él, porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos para darles poder y llevar a cabo esa obra de anunciar el Evangelio que ellos necesitaban hacer, y el Espíritu Santo estuvo con ellos fortaleciéndoles. ¿Cómo alguien en esas circunstancias pudiese recibir persecución y salir gozoso después de haber sido
después de haber experimentado esa aflicción en ese momento? Bueno, eso pasa porque ellos se acordaron de las palabras que Cristo les había dicho. Cuando usted y yo, hermanos, en ese momento de aflicción nos acordamos de las palabras del Señor, nuestra fe es fortalecida y en nosotros hay gozo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vean, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y los profetas, ¿quiénes fueron los profetas perseguidos? No eran los que le decían a Israel paz, paz, y todo les va a ir bien, no. Son los que predicaban el arrepentimiento. Son los que predicaban para que el pueblo se volviese de sus malos caminos. Ellos fueron perseguidos y dice el Señor, porque así como persiguieron a los profetas, ustedes también serán perseguidos, pero no habrá queja, habrá gozo y alegría, porque estaremos, hermanos, recordando las palabras del Señor Jesucristo, las cuales son fortaleza a cada uno de nosotros. El discípulo no tiene un derecho diferente. No debe esperar un mejor tratamiento del mundo. Y aquí, hermanos, es donde viene una manera de examinar nuestra vida. La iglesia debe de examinar su condición. Si la iglesia, hermanos, está haciendo, si el pueblo de Dios, si la iglesia está recibiendo un buen trato del mundo, bueno, ahí es donde debemos preguntarnos si estamos haciendo algo bien. Si el mundo es compañero de la iglesia, si los del mundo llaman a la iglesia. Ah, mira, los del mundo están llamando a la iglesia. ¡Qué hermoso, qué bendición! Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un análisis de lo que estamos haciendo. ¿Estamos predicando la verdad? ¿Estamos hablando de Cristo? ¿Estamos hablando la verdad del Señor? ¿O quizás ya nos hicimos como los del mundo? Ya la iglesia se está haciendo como el mundo. Pues la iglesia, el creyente, no debe esperar un mejor trato de parte del mundo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Al Señor lo menospreciaron. Al Señor lo etiquetaron. Del Señor dijeron tantas cosas. Pero Él, hermanos, se mantuvo fiel. Y nosotros vamos a participar de esos padecimientos. Pero también dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La vuestra. En medio de toda esta aflicción, de toda esta dificultad, hermanos, hay una hermosa verdad. Y el Señor añade, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así como va a haber muchos que van a rechazarían a los discípulos, el mensaje que ellos darían y les perseguirían, hermanos, iba a haber también, aunque una minoría, que aceptarían el mensaje que ellos iban a dar. Muchos los iban a perseguir. El sistema del mundo los iba a perseguir. Pero iba a haber una minoría, un remanente, un pueblo llamado para salir del mundo, los cuales, hermanos, dice el pasaje, guardan la palabra, guardan el mensaje, guardan el evangelio del Señor Jesucristo, aceptarían el mensaje de los discípulos entregando su vida al Señor Jesucristo, reconociéndole como su único y suficiente Salvador. Y al principio leímos, hermanos, de cómo escribas, fariseos, sacerdotes persiguieron a los discípulos y los llevaron a la cárcel y les azotaron. Pero también, hermanos, vemos cómo desde el inicio hubo un
Hubo, hermanos, hombres, un pueblo, hombres y mujeres, personas que escucharon el evangelio. Versículo 40 de Hechos, versículo 37 de Hechos 2. Al oír esto se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa del Espíritu y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está el cumplimiento, hermanos, de las palabras del Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Pero también, si guardan mi palabra, también guardarán la vuestra. Si ustedes son fieles a mí y predican el evangelio, ustedes van a poder ser mis testigos y muchos serán salvos por ese mensaje que ustedes prediquen. Vean, hermanos, entonces aquí hay una relación que parece ir muy estrecha, muy de la mano. Por un lado, el llamado que tiene el discípulo del Señor para predicar a Cristo, pero junto con eso, la consecuencia que va a venir a la vida de esa persona si predica con fidelidad el evangelio. El mundo le va a aborrecer. El mundo aborrece la verdad. El mundo ama la mentira. Si el cristiano ama la verdad, anuncia la verdad, predica la verdad y es fiel al Señor, va a ser aborrecido. Pero junto con eso van a haber haber personas que atiendan a ese llamamiento. Cuando ustedes y yo compartamos de Cristo, muchos también se acercarán a la fe de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice Cristo en este versículo 20, hermanos, que es una palabra de aliento, de ánimo para cada uno de nosotros. Y esto es lo que el Señor advierte a sus discípulos y nos advierte a todos nosotros, para que seamos fieles a Él y tengamos presente, hermanos, lo que el mundo hará con cada uno de nosotros. Si permanecemos fieles, el mundo nos va a aborrecer. Pero no habrá sorpresa, hermanos, porque lo mismo hicieron con el Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha dado promesa, porque más adelante habla de cómo el Consolador va a ser enviado a cada uno de nosotros para que demos testimonio de nuestro Salvador. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 20, hermanos. Y bueno, dentro de 8 días, no, el próximo domingo por la tarde lo continuaremos viendo para la gloria y honra de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener presente esto, pero que esto no sea desánimo a nuestra vida, sino que esto sea, hermanos, sean palabras que nos animen, hermanos, para que seamos fieles al Señor. Y si somos fieles al Señor, Él nos va a fortalecer, Él va a hacer con cada uno de nosotros, aún en medio de cualquier dificultad que venga a nuestra vida. Cualquier dificultad que venga a la iglesia, dice el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, si permanecemos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, en esta hermosa tarde por tu palabra. Te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde, porque eres tú, Señor Todopoderoso, el que hablas a nosotros. Tú hablas a nuestra vida. Tú hablas a mi vida, oh Dios, tú hablas a tu iglesia. Gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú hablas a cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, bendito seas para siempre, oh Dios. A ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, te damos porque tú hablas verdad. Tú eres verdad, hablas con verdad y nos dices, Señor,
Señor, estas palabras para que sepamos cuál va a ser la reacción del mundo, el trato del mundo para todo aquel que sea fiel a ti. Ayúdanos, Señor, para que cuando llegue ese momento, tu iglesia permanezca fiel. Todos nosotros que hemos sido lavados y comprados a precio de sangre, permanezcamos fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra. Cuando venga la persecución, cuando venga ese momento, Señor, y no esperemos que sea algo lejano, algo que como que va a pasar dentro de muchos años, o va a pasar en algún otro periodo, alguna otra etapa en la historia. Pensemos que es algo ajeno a nosotros. No, Señor, que tengamos presente que eso es algo a lo que estamos expuestos todos los días si permanecemos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, para que cuando llegue ese momento, tu iglesia permanezca fiel. Quizás ya lo hemos pasado, Señor, ya hemos experimentado esa persecución. Ayúdanos a permanecer fieles. Quizás en este momento le estamos padeciendo, Señor, menosprecio, el ser aborrecidos por los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a permanecer fieles y a no ceder, Señor, a no ceder a nada, sino ser fieles a ti y permanecer firmes, Señor, a lo que tú eres, firmes a tu palabra, firmes a ti, Señor Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor. Vendrán tiempos de dificultad, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Sin importar la circunstancia, sabemos que es así, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú has estado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que el trato que debemos recibir es diferente, es otro trato. Quizás hemos tenido otra idea, Señor. Perdónanos. Y en este día te ruego que nos ayudes a considerar, a tener presente lo que tú dices en tu palabra. Ayúdame, oh Dios, ayúdame. Yo sé, Señor, que tú estás con nosotros. Yo sé que tú nos vas a fortalecer. Yo sé, Señor, que tú vas a hacer con tu iglesia. Sé con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos en esta hermosa tarde. Si hubiese alguna dificultad, si hubiese algún problema, si hubiese alguna situación, Señor, la ponemos en tus manos, bendito Dios. Te ruego que seas con cada uno de nosotros. Limpia nuestras vidas y corazones y ayúdanos, Señor, para permanecer fieles en medio de cualquier circunstancia. Te ruego que seas, Señor, con los niños. Te ruego que seas con los jóvenes, Señor. Si alguno está pasando por alguna situación, Señor, de la cual tú has hablado a nuestra vida, te ruego que seas con nosotros. Te ruego que seas con tu iglesia y nos ayudes, Señor, para que enseñemos también a nuestros hijos acerca de todo esto, Señor Todopoderoso, y podamos, Señor, permanecer fieles, no solo, Señor, con tu fortaleza, pero también, Señor, con los de tu iglesia, amándonos los unos a los otros, como lo hemos leído. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Sé con cada uno de nosotros. Si hubiese alguna necesidad, alguna dificultad, algún problema, alguna situación, la ponemos en tus manos, Señor Todopoderoso. Sé con tu iglesia. Llévanos, Señor, con bien hasta nuestros hogares. Te ruego que seas con cada uno de nosotros, Señor, y podamos permanecer fieles hasta que tú vengas, o si nos llamas, Señor, a tu presencia, podamos, Señor, presentarnos delante de ti, salvos, limpios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te doy en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias por este culto, gracias por el momento de la alabanza, gracias por la ofrenda que se ha levantado, gracias por todo lo que hemos podido hacer, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Bendito sea tu nombre, bendito seas para siempre, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te damos por estos momentos. Bendito seas para siempre. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos y nos lleves con bien hasta nuestros destinos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo esto, oh Dios.
y te damos gracias, Señor Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la